Bienvenidos nuevamente, seguimos con nuestro viaje de conocimiento. En capítulos anteriores vimos cómo la experiencia consciente es el producto de un ensamblado de factores. Bien, ahora veremos cómo la conciencia le da forma a la realidad. Cómo es que trabaja el cerebro, ¿no? Una verdadera superbiocomputadora. Bajo condiciones normales, la experiencia consciente ocurre en el nivel fundamental de la geometría del espacio-tiempo, dentro del cerebro. El espacio-tiempo es un modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo como dos conceptos inseparables y relacionados. En este continuo espacio-temporal se representan todos los sucesos físicos del universo. Esto de acuerdo con la teoría de la relatividad y también otras teorías físicas. La geometría se refiere a las tres dimensiones del espacio físico y una cuarta si agregamos el tiempo. En otras palabras, la geometría del espacio-tiempo se refiere a las dimensiones físicas de nuestro universo, dentro del cual se sucede toda nuestra experiencia consciente, en movimiento. La experiencia consciente no está separada de esta geometría, de este espacio-tiempo continuo. Los sentidos físicos están diseñados para funcionar en las tres dimensiones del espacio, percibiendo un tiempo lineal que va de pasado a futuro. Es un arreglo de nuestros cerebros para poder funcionar en una realidad, en una única realidad coherente. Sin este marco físico no podríamos funcionar. Por eso se dice, los límites de tu realidad son los límites de tu conciencia. En el interior de las neuronas, en las proteínas que conforman los microtúbulos del citoesqueleto, se producen procesos de computación que están relacionados con la conformación, el movimiento y el plegamiento de estas proteínas, en particular las tubulinas, que es el tipo de proteína que conforman los microtúbulos. Recordemos que el citoesqueleto o esqueleto celular es un entramado tridimensional de proteínas que provee soporte interno en las células, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Y, como veremos a continuación, interviene en procesos computacionales que modelan la experiencia consciente. Nuestro cuerpo físico es expresión de una inteligencia que lo ha creado. Es consciente de sí mismo. Las células son unidades de conciencia, son inteligentes. Cada una sabe qué hacer y cómo adaptarse. Así que, a no asombrarse cuando hablo del cerebro como una superbiocomputadora. Por computación entendemos la gestión de la información que llega al cerebro. Y cuando se habla de computación cuántica, hace referencia al uso de los principios de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento en los niveles microscópicos fundamentales. Antes hablé de la geometría del espacio-tiempo. Esto significa la transición de la información al nivel físico de la experiencia, en el que la realidad se vuelve tridimensional y tiene la apariencia de movimiento, es decir, se crea el tiempo y el espacio como los conocemos. Es el pasaje del plano no manifestado al de la manifestación física, del nivel cuántico de múltiples posibilidades superpuestas al nivel físico determinado y particular.
La computación cuántica difiere de la computación clásica en la que un bit puede ser 0 o 1. El bit corresponde a un dígito del sistema de numeración binario y representa la unidad mínima de información. El sistema binario es un sistema de numeración en el que dos números son representados utilizando únicamente dos cifras, 0 y 1. Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras debido a que éstas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, 0 apagado, 1 conectado, por el cual su sistema de numeración natural es el sistema binario. El sistema nervioso y el cerebro, al ser una superbiocomputadora, funcionan análogamente. Lo veíamos en el capítulo de los neurotransmisores, donde las funciones fundamentales son excitación o inhibición, es decir, prendido, apagado. Y esto representa el principio de bipolaridad de un circuito eléctrico. Entonces, con un bit podemos representar solamente dos valores o dos diferentes estados que se representan como 0 o 1. Por debajo de la microescala de los átomos, los sistemas y colecciones de partículas pueden existir en una multitud de estados coherentes superpuestos, que además están entrelazados por los principios de la mecánica cuántica. La computación cuántica permite una capacidad muchísimo mayor de procesamiento de datos, ya que puede realizar infinidad de operaciones en simultáneo y a muy alta velocidad. La computación cuántica se diferencia de la clásica en que utiliza qubits. El qubit es el análogo cuántico del bit, pero la cantidad de información contenida en un qubit, y en particular la forma en que esta información puede ser manipulada, es fundamental y cualitativamente diferente de un bit clásico. En la computación cuántica intervienen las leyes de la mecánica cuántica, y la partícula puede estar en superposición coherente, puede ser 0, 1 y puede ser 0 y 1 a la vez. Eso permite que se puedan realizar varias operaciones simultáneas según el número de qubits. Además, el cerebro tiene conexiones neuronales en paralelo, lo que incrementa aún más su eficacia. Se puede entender un algoritmo como una secuencia de pasos finitos, bien definidos, que resuelven un problema o una tarea. Por ejemplo, la ejecución de tareas cotidianas tan simples como beber café a la mañana, ejecutar las tareas domésticas o seguir el manual de instrucciones de armado de un mueble. Estos son ejemplos simples de cómo es un algoritmo. Desde el punto de vista matemático, un algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Los algoritmos cuánticos, que operan sobre estados de superposición, realizan simultáneamente las operaciones sobre todas las combinaciones de las entradas. Por ejemplo, dos qubits representan simultáneamente las combinaciones 00, 01, 00 y 11. Y en este paralelismo se cifra la potencia del cómputo cuántico. Les expliqué anteriormente cómo el interior de una célula puede realizar operaciones en paralelo, una enorme cantidad de operaciones y de cálculo que permite simultáneamente la gestión de información, acelerando el tiempo y la eficacia, obviamente. La nanotecnología, tan en boga actualmente, trata de emular este diseño, que es el resultado de millones de años de evolución, pero todavía está en pañales. Es evidente que la evolución de las computadoras y la tecnología informática va en esta dirección.
Como vimos en el capítulo anterior, el cerebro se las arregla para mantener un ambiente de coherencia a pesar de las condiciones de calor y humedad y la agitación molecular que ello conlleva. Por lo menos el tiempo suficiente para realizar sus procesos de computación cuántica, ya que sin ellos la vida no sería posible. Es decir, las células pueden procesar en paralelo una gran cantidad de cálculos, de procesos. Sin ellos, las velocidades de reacción serían lentísimas, no sería posible la vida. Cuando el metabolismo, que mantiene la coherencia cuántica en los microtúbulos, se pierde, por ejemplo cuando muere la célula, la información se filtra hacia la geometría del espacio-tiempo del universo en su totalidad. Esa información se difunde, siendo holográfica y entrelazada, no se disipa ni se pierde. Vuelve al universo y es reutilizada. La información contenida en nuestras neuronas no se pierde. Podemos decir entonces que en el nivel fundamental la información tampoco puede ser creada. Ni se pierde ni se crea. Por eso solo podemos aprender lo que en cierta manera ya sabemos, y solo podemos ser lo que ya somos en esencia o en potencialidad. Digamos, una semilla de un árbol no puede ser otra cosa que ese árbol. Un árbol no puede ser otra cosa que lo que es en sí mismo, incluso cuando todavía no ha sido manifestado. Las partículas subatómicas, como vemos, tienen la capacidad de formar estados de entrelazamiento cuántico entre sí. Estos estados son tales que un grupo de partículas forman sistemas globales de intercambio de información instantánea, aunque las partículas estén separadas a una distancia enorme, millones de kilómetros. Nuestra conciencia y la memoria son verdaderos sistemas cuánticos con características holográficas. Cada partícula de este sistema contiene la totalidad de la información del mismo, como si en un fotón existiera toda la información de todas las estrellas. Por ejemplo, una célula madre embrionaria posee la información para ser un ser humano completo. La conciencia que habita un cuerpo, al morir éste, regresa al estado de entrelazamiento cuántico con todas las partículas del universo. El universo recolecta la información de un individuo como un todo y se alimenta de esta memoria, de sus experiencias, para construir un nuevo circuito, una nueva individualidad, un nuevo cuerpo. Literalmente, el universo se nutre de nuestra información, de nuestras experiencias. El universo absorbe nuestra conciencia y nuestra energía. La individualidad solo sirve como vehículo de conocimiento y experiencias. Luego es descartada y reciclada. Los cuerpos físicos almacenan memoria. Toda la información y la energía contenida en nuestras células vuelven a la fuente original para ser reutilizada. Un verdadero reciclado cósmico de energía e información. Nuestros átomos formarán otras moléculas, de la misma manera que nuestras moléculas están formadas por átomos que han formado otros cuerpos. Así también nuestras experiencias aportan información a la totalidad. La conciencia individual desaparece porque para manifestarse depende del cuerpo físico. El sentimiento de individualidad corresponde
con la percepción del mundo material y la información recibida por los 5 sentidos. El cerebro se ocupa de procesar los datos y brindar un sentimiento unificado. La unidad de carbono, que habla, se reproduce, se identifica a sí misma, corresponde a un nivel de conciencia más básico, más físico, es un nivel funcional. Cuando morimos, esta conciencia individual desaparece porque ya no tiene soporte físico para manifestarse. Entonces es absorbida por la totalidad, pero su información no se pierde. Durante la meditación ocurre algo similar. Cuando se trasciende el cuerpo y la mente, mediante la concentración y la observación ecuánime, el yo consciente se desactiva, no se manifiesta. Sin la información del exterior y sin el discurso interior, no puede manifestarse. Está por debajo del umbral de la experiencia consciente. Esto es lo que se conoce por abandonar el ego. Pero las palabras pueden engañarnos. En realidad no hay nada que abandonar. Cuando se trasciende el cuerpo físico, desaparece el ego, lo que llamamos yo. No tiene existencia propia ni sustancia. Lo que queda es la conciencia profunda, que no depende del cuerpo físico porque es universal. De hecho, está creando constantemente al nivel físico y a la experiencia consciente. En la calma mental, por debajo del nivel de la actividad mental, de la actividad electroquímica de las neuronas del córtex cerebral, lo que nos da la experiencia consciente, el pensamiento cotidiano, habitual, por debajo de ese umbral, es posible observar esta actividad sin ser parte de esta. Esto hace que esa actividad mengue, disminuye, se armonice. Esta armonización, esta calma, es lo que permite que las redes neuronales se armonicen. La actividad cerebral durante la relajación profunda o la meditación corresponde a ondas de mayor longitud, ondas más lentas, gestionadas por el cerebro medio y profundo. Ondas alfa, tita, delta. Mientras se mantienen ahí, no se crea una corriente de pensamientos, ya que no se activa el neocórtex, que es el gran secuenciador. Se ajusta el cuerpo, la respiración y la conciencia en la postura correcta y de manera natural, en el silencio y la inmovilidad. Así la conciencia cambia de dimensión, puede trascender la realidad tridimensional, física. Percibe otra realidad, otra información, transformando incluso así la geometría del espacio-tiempo en el nivel fundamental. Esto hace posible que se expanda y de esta forma afecta indefectiblemente a la materia. A nivel cuántico, el mundo de las partículas subatómicas, la pérdida de la coherencia y de los estados de superposición, depende de lo que el observador eligió observar. La observación modela la realidad, pero también la conciencia es capaz de autocolapsar, es decir, puede generar eventos conscientes espontáneos, sin la intervención de un observador. Bueno, aclarando que el observador es la conciencia en sí misma. No hay nada fuera de la conciencia, ya que la conciencia es todo. La conciencia puede ser consciente de sí misma, pero
para hacerlo se sirve de sus creaciones. La mente, para poder verse a sí misma, necesita de espejos que reflejen su luz. Todo lo que percibimos es un reflejo de nuestra mente. Las formas físicas son contenedores de conciencia, herramientas, espejos. Es lo que representan la manifestación consciente y el nivel físico. Son parte del movimiento natural de la conciencia. Forma y vacío, aparición, desaparición, consciente y no consciente, materia y energía. Son dos aspectos de la dinámica del universo polarizado. La reducción que permite traspasar el umbral entre el nivel no consciente y el consciente depende en gran medida de la información contenida en el subconsciente. Esto es lo que se llama la conciencia alaya. Y también en la memoria. La información afecta a la gravedad en los niveles subatómicos, en el nivel de las partículas, el nivel cuántico. Esto decide por un único estado posible y genera una partícula de experiencia, una unidad de conocimiento con su propia realidad y su geometría espacio-temporal. La conciencia se crea a sí misma. La conciencia posee diferentes niveles de manifestación que están determinados por la energía y la información. Está la conciencia dividida en niveles de energía, así como un átomo y sus orbitales, sus órbitas, están separados, definidos por niveles de energía. La conciencia mueve la energía, que se condensa en materia, un hecho científico. Dicho de otra forma, la energía es la manifestación del movimiento de la conciencia, es electromagnetismo, que se condensa en un cuerpo físico momentáneamente. Materia y energía son equivalentes, y ambas responden a los movimientos de la conciencia, que es información y energía. El aumento de información afecta a la gravedad en los niveles fundamentales. La gravedad atrae a la materia que modela la trama del espacio-tiempo, relatividad pura de Albert Einstein. Pero se comprende mal lo que es la gravedad, ya que la ciencia erróneamente describe fuerzas opuestas que se atraen, pero no funciona así la naturaleza. Solo los iguales se atraen. Lo que se considera atracción de polos opuestos es en realidad que un polo se vacía en el otro, en su opuesto, y cambia de signo. Así es posible la continuidad y los ciclos. Se vacía, cambia de signo, vuelve. En el impulso nervioso es lo mismo, es despolarización, al mismo tiempo se va repolarizando, va cambiando de signo, de manera que puede ir y volver, puede otra vez estar funcional, si no sería como un cierre de cremallera que break y queda, no podría volver. Esto es que al llegar a un extremo se vacía, cambia de signo y automáticamente puede volver hacia el otro extremo, volver a cambiar de signo, y esta es la forma en que hay ciclos. Así es la naturaleza. Los iguales se atraen. Es por eso que se pueden formar tejidos, órganos, un cuerpo, una sociedad. Así se crea el orden y la coherencia. La supuesta atracción de los opuestos es solo para generar cambio y transformación, ciclos de cambio y transformación. Lo vemos en la naturaleza, en el movimiento, en el día, la noche. Es así que se atraen los géneros, para generar vida, positivo y negativo, masculino, femenino, yang, yin. Sin embargo, son conceptos relativos, no son absolutos, ya que se transforman, continua transformación.
Cuando vemos los polos de un imán que se rechazan, es porque sus orbitales están llenos. Genera un principio de exclusión que es justamente lo que permite crear formas físicas y vida. Y esto se hace mediante enlaces moleculares. Es lo que permite que haya forma, que haya tejidos, que haya órganos, que el agua adopte su forma, que la materia adopte su forma. Este es otro tema que ya lo veremos en otra oportunidad. Cada pensamiento, por vano que sea, representa bits de información. Si pensamos demasiado en algo, estos bits se acumulan, generando una densidad de información que afecta a la materia. Densidad de información, densidad de energía, densidad de carga, que genera un efecto gravitacional, atrae masa y energía. En el nivel celular, en el nivel neuronal, a nivel cerebral, esto se traduce en nuevas redes neuronales que procesarán más eficientemente esta información, en un verdadero circuito de retroalimentación, un feedback. Por eso, un tipo de pensamiento positivo y amplio genera una realidad acorde. Ya el hardware, el sistema físico, está condicionado para procesar la información ya de una determinada manera. El maestro Zen Dogen, un monje budista japonés, escribió en el siglo XIII, hace 900 años. Nuestro mundo está definido por las 10 direcciones. Cada dirección contiene totalmente la existencia básica de todas las demás direcciones. Esto es, todo punto en el espacio y tiempo, de frente o por detrás, vertical u horizontal, contiene en sí mismo todos los elementos de la existencia. Este hecho es fundamental para comprender con la totalidad del ser, es decir, la comprensión intelectual aprendiendo a través de la mente, unida a la práctica a través del cuerpo. Las 10 direcciones están contenidas en esta forma de comprensión. Tal vez sea esta la primera vez que oyes esta explicación. Ten en mente que cada dirección y cada región pueden ser aprehendidas juntas en una experiencia. Tienen la misma identidad y existen juntas en la unidad del cuerpo y de la mente. Este cuerpo verdadero está compuesto por los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, y por los 5 agregados de la conciencia, los skandhas. ¿Recuerdan lo que hablamos? Continúo. Para personas comunes, este mundo de experiencia es muy difícil de analizar y la visión clara es difícil de obtener. Pero un sabio está siempre consciente de la verdadera naturaleza del mundo. En efecto, él ve el mundo entero en una pequeña partícula de polvo. Bueno, una descripción poética, espiritual, de lo que la ciencia trata de describir. Recuerden los 5 agregados de la experiencia consciente, que les expliqué antes: estímulo, forma, percepción, memoria, formaciones mentales, el significado. El universo espiritual crea sus formas holográficamente. Si tienen dudas sobre lo que es un holograma, pueden googlear. Ahí tendrán una explicación clara. O chequen videos anteriores en el canal donde lo he explicado. Cada punto del espacio contiene la información de la totalidad y solo manifiesta una parte de esta. Cada átomo de nuestro cuerpo contiene
esa misma información. En los niveles fundamentales la información está entrelazada, la esencia es unidad. Estamos conectados con todo lo que nos rodea mediante la conciencia. La realidad que experimentamos es un estado de la mente. No está separada de tu conciencia. La conciencia crea la realidad. La vida es un camino de conocimiento, de desarrollo personal, y no un valle de lágrimas, ni el jardín de los deseos. Esta forma de percibir la vida como valle de lágrimas o jardín de los deseos es una forma muy física, materialista, una forma más ignorante de percibir lo que es la vida en su totalidad. El conocimiento incluye las lágrimas, incluye la felicidad, las trasciende, las comprende, logra armonizarlas y darles un significado. De manera que concentra tu espíritu, unifica tu mente y tu cuerpo, abre tu corazón, encuentra el equilibrio en tu vida. Esta es la fuente de tu poder. Tu poder personal es todo. Ese es el camino. Tu poder está en tu mente. Utilízalo. Ok. Gracias por vuestra atención. Nos veremos como siempre en el próximo video. Ok.